Hola a todos, Franklin aquí, Dios me los bendiga y bienvenidos a nuestro devocional diario donde leemos la palabra de Dios todos los días. Entonces, si estás ahí tú escuchando, te animo y a que invites a otros a que se unan a esta lectura. Pon este video en tus páginas en las redes sociales, para que así de esa forma podamos esparcir la palabra de Dios a través de todo el mundo por medio de las redes sociales. Bueno, estamos continuando con nuestra lectura en el libro de Hechos. Esta mañana estamos leyendo Hechos capítulo 8. Entonces, antes de empezar, como siempre, vamos a invitar la presencia de nuestro amado Señor, que Él venga y sea Él que nos lee y nos ministra su preciosa palabra. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que todo lo que vamos a leer esta mañana, Señor, que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas, que nos enseñes cómo nosotros podamos tomar aquí tus verdades y aplicarlas en nuestras vidas, Señor. No solamente para que sepamos, sino para que las apliquemos y las hagamos. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Hechos capítulo 8, sin más, vamos a empezar. Y dice aquí la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Ahora, recuerden que en el capítulo 7 acaban de matar a Esteban, lo acaban de apedrear. Entonces vinieron los apóstoles, vinieron muchos de los religiosos, de los que estaban apedreando, colocaron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Entonces, y de ahí estamos retomando la historia, en la lectura estamos retomando la historia de esa parte donde quedó. Dice el versículo 1 otra vez, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Noten esto, hubo una gran persecución, no persecución, una gran persecución. ¿Y qué es lo que ocasionó esta persecución? Básicamente causó que toda la iglesia fuera esparcida. Recuerde, la iglesia somos nosotros. Entonces causó que la iglesia sea esparcida por todo lugar. Como quien dice, la iglesia se está expandiendo. Es lo que está pasando aquí. La persecución está causando la expansión de la iglesia. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y las entregaba en la cárcel. Como hemos de ver, Saulo era un hombre muy anticristiano. Él no quería a los cristianos, él venía de la ley judaica, de los judíos. Era un hombre apasionado. Ya conocemos muy bien la historia de Saulo. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Quiero hacer una pausa aquí. Ven cómo la persecución, una gran persecución, causó que la iglesia sea esparcida. Y luego dice aquí, el primer versículo dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Recuerden que nosotros somos la iglesia. Aquí lo que está diciendo es que la iglesia fue esparcida por todo Judea y Samaria. Luego viene el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estamos viendo aquí donde estoy convencido que esta es la providencia de Dios, que está permitiendo que la iglesia salga y sea esparcida. ¿No te parece un poco de... no puedes ver aquí una similitud a lo que estamos viviendo nosotros? Ponte a pensar, muchas iglesias cerraron debido a la pandemia. Estoy seguro, es más, tengo el atrevimiento de decir que hay muchas iglesias que nunca habían experimentado las redes sociales, el poder transmitir el mensaje en video, en línea. Estoy seguro. ¿Y ahora qué están haciendo? No hay de otra. No hay de otra. La pandemia ocasionó el cierre forzado de la iglesia, de las iglesias. Entonces ellos no les quedó otra. Tuvieron que subirlos en línea. Y en línea, una vez que tú subes un video en línea, puede alcanzar todo los confines de la tierra. Entonces, a través de esta pandemia estamos viendo cómo está esparciendo la iglesia. Por medio de las redes sociales se está escuchando por toda esquina de la tierra. Entonces, quiero que lo veamos de esta manera. Esta pandemia trajo un montón de temor, el cierre de la economía de todo el país, pero está esparciendo la iglesia de Dios. Gloria a Dios por ello. Bueno, y versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Escuchen lo que dice. La gente estaba escuchando, la gente unánime, de un solo alma, de un solo corazón, unánime, escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía. Atentamente quiere decir que estaban escuchando con todo su corazón, no solamente con los oídos, con todo el corazón estaban escuchando y luego oyendo y viendo las señales que Felipe hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, o sea, gritando y haciendo todo tipo de ruido, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Otra vez, me regreso a la persecución. A veces veo una persecución como algo negativo, pero aquí estamos viendo que la persecución está causando la expansión de la bendición de Dios, de la sanación de Dios. O sea, cojos están caminando, paralíticos están caminando, ciegos están viendo, mucha gente está recibiendo la palabra. Pero ponte a pensar, ¿qué tal si nunca se hubiese levantado, qué tal si nunca se hubiese levantado una persecución a la iglesia? ¿Hubiese sido posible todo esto? Bueno, podemos especular que sí, que Dios de una forma u otra se iba a mover, pero lo que estamos viendo aquí, que fue la persecución lo que ocasionó la expansión del cuerpo de Cristo, la expansión, el crecimiento de la iglesia. Y ya iba creciendo. Recordemos que hay que recordar que en los capítulos anteriores decía que 2000 fueron agregados en el capítulo 2, capítulo 4 iba creciendo, perdón, capítulo 6 iba creciendo, luego se agregaron más, entonces está creciendo, está multiplicándose y aquí aún más está creciendo, solamente que ya no está enfocándose en una área, ahora está por todo Judea, por todo Samaria. Versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Esto es muy peligroso. Hoy en día hay creyentes que se van de manifestación a manifestación y como no están muy bien enraizados en la palabra, piensan que cualquier manifestación espiritual pues tiene que ser divina, tiene que ser de Dios. Y como no están bien enraizados, bien fundamentados en la palabra de Dios, están en peligro de ser engañados o están siendo engañados. Aquí está, exactamente está pasando aquí y sigue pasando hoy en día. Se nos olvida que mismo en el Nuevo Testamento nos dice que el enemigo anda como ángel de luz engañando a muchos. Entonces siempre tenemos que recordar que el hecho de que alguien experimentó alguna manifestación espiritual, incluso me atrevo a decir un milagro, no todo quiere decir que es de Dios, porque el mismo diablo puede hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque anda como ángel de luz, falsificando lo que Dios hace, haciéndose pasar por alguien o algo que no es. Tengamos siempre eso en mente. Y si conocen a hermanos sin una fe que son, están predispuestos hacia esos engaños, enseñémosle lo que es la verdad de la palabra. Bueno, versículo estaba en que quedamos, versículo 11 otra vez. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y Simón, el que andaba engañándolos. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Qué interesante, este hombre ya andaba haciendo señales, ya andaba haciendo todo tipo de cosas, pero obviamente con la magia negra, con la obra del diablo. Y aún está viendo la obra verdadera del Espíritu Santo, los milagros, las señales, los prodigios, y aún él quedó atónito, a pesar de que andaba haciendo algo similar. Pero él quedó atónito. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es incomparable. Nada y nadie puede compararse al poder de Dios, a los prodigios, a las señales, a las maravillas. Bueno, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Interesante. Aquí son dos cosas. El versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Ya había recibido la palabra de Dios.
ya habían sido salvos, en otras palabras. Pero ¿qué pasó? Faltaba más. No más para ser salvos. Ahora hay que bautizarlos con el poder del Espíritu Santo. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Qué interesante. Dice que cuando Simón vio que por la imposición recibían el Espíritu Santo, la Biblia no registra y no dice exactamente el detalle que hacía a Simón ver o que han recibido el Espíritu Santo. Quizás hablaban en lenguas, quizás algo reaccionaban, pero obviamente Simón con los ojos naturales pudo ver que el Espíritu Santo caía sobre ellos. Algo estaba pasando que él se dio cuenta, se percató de eso. Entonces vean lo que hizo este hombre. Entonces este hombre les ofreció dinero, versículo 19, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estáis. Wow, palabras muy fuertes. Este hombre quiso obtener la habilidad de poder imponer manos y el Espíritu Santo caiga sobre la gente por medio de la imposición de sus manos, pero vean cómo lo quiso hacer. Quiso comprarlo pensando que se podía comprar con dinero, cuando obviamente no se puede. Y las palabras de Pedro a Simón fueron duras, fueron fuertes, fueron muy severas, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, aquí Pedro no retuvo su palabra, él la dio fuerte, fue severo. Versículo 24. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, Pedro había pronunciado unas palabras muy severas. Entonces Simón dijo, no quiero que esto me pase. Rueguen por favor al Señor para que esto que ustedes han declarado no venga sobre mí. Venga sobre mí. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de Etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Básicamente aquí Isaías estaba profetizando acerca de Jesús, básicamente que lo iban a matar, que no iba a abrir su boca, no se iba a defender, que lo iban a humillar, que nadie, estaba profetizando a Jesús. Y aquí este etíope estaba leyendo acerca de Jesús. Él vino a adorar, obviamente él escuchó, él vino aquí a la tierra a adorar. Entonces leyendo, no entendía lo que estaba leyendo, pero aquí dice algo que me conmueve el corazón. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Saben, esto que él dijo, hay tanta gente hoy en día, mis amados hermanos y hermanas, que están en necesidad, que andan buscando dirección espiritual, que andan buscando algo, pero ¿cómo van a saber si no se les enseña? No hay nadie que tome la delantera, la iniciativa para ir a enseñar. Déjenles digo algo.
Lo que estamos viendo hoy en día aquí en el mundo, la mies es mucha, en particular aquí en Estados Unidos, es mucha. Hay muchos que leen, mas no entienden, buscan, mas no saben para dónde ir. ¿Cómo van a saber a dónde ir si no hay nadie que los guíe? ¿Cómo van a saber entender lo que están leyendo si no saben o no tienen a alguien que les enseñe? Que esta sea una palabra para todos nosotros, que tomemos delantera y empecemos a ser sensibles a la voz del Espíritu. Y si hay personas que tienen, y esas personas, por cierto, pueden ser personas que están en tu casa, en tu propio hogar, puede ser tu propia familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Ahí donde estás, ahí empieza ahí donde estás. Porque esto para mí es un grito básicamente. Hay muchos que quieren aprender, mas no tienen a nadie que enseñarles, que quieren ir, mas no saben a dónde ir. Bueno, ya les estoy aquí ya predicando, pero versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde una escritura, le anunció el evangelio de Jesús hermoso. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Obviamente este hombre tenía un corazón ya listo y preparado, era un corazón tierno, estaba dispuesto, quería conocer a Jesús, acerca de Jesús, y ya con esto iba a conocer a Jesús. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hermoso, este pasaje es tan hermoso. Recibió al Señor y ahora está gozoso. Y luego vino el Espíritu, se llevó rápidamente a Felipe. Muy interesante lo que dice. El versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No es muy largo este capítulo, pero muy interesante. Pero otra vez lo que más resalta de todo esto es ver cómo la persecución ocasionó la expansión y multiplicación del Evangelio y del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Una persecución causó la expansión. En este caso, lo que estamos viendo hoy en día, una pandemia está causando una persecución. ¿Qué hemos estado aprendiendo en Isaías 60? Levántate, porque en lo que las tinieblas se van a extender, la luz va a expandir por encima de las tinieblas. Estoy parafraseando aquí Isaías. Pero lo que estamos viendo, aún en medio de una pandemia donde la mayoría de iglesias están cerrando, aunque unas ya están abiertas, nosotros, por ejemplo, por supuesto, The Rock va a estar abriendo muy pronto en persona los domingos. Pero el punto es que cuando en medio de una pandemia donde muchas iglesias están cerradas físicamente en el edificio, no están cerradas en su palabra, están predicando la palabra y está expandiéndose por todo. Porque cuando tú predicas, cuando lo subimos en Facebook, en YouTube, alcanza los confines de la tierra, está creciendo, está expandiendo. Aquí veo de esa forma, mis amados hermanos y hermanas, que la iglesia de Dios, la palabra está expandiendo por todo el mundo, está creciendo, está multiplicando. Y este es solo el inicio, porque mientras más oscuridad venga, más va a brillar la luz de Dios. Bueno, Dios me los bendiga. Espero el Señor les haya hablado como a mí me ha hablado. Que tengan un día bendecido. Les invito a que se unan con nosotros otra vez la próxima mañana a la misma hora, donde otro siervo o sierva estará compartiendo la preciosa palabra de Dios. Dios me los bendiga.